Iniciando simulación. Abriendo archivo histórico 0001. Olviden todo lo que creen saber sobre Jack el Destripador. Olviden la capa, el sombrero de copa. La figura fantasmal que acecha en la niebla. Esa es una caricatura. Una leyenda creada por el pánico en la prensa. La verdad es mucho más íntima y, por lo tanto, mucho más aterradora. Para encontrarla, debemos viajar a un lugar real. Londres, otoño de 1888. Sientan el frío húmedo que cala los huesos, huelan el hedor del Támesis mezclado con el humo de 1000 chimeneas y escuchen. Escuchen el silencio antinatural que cae sobre los callejones de Whitechapel cuando anochece. Es el silencio del miedo. Esta noche vamos a romper ese silencio. Bienvenidos a Anacronía. El caso del Destripador es un laberinto de espejos. Durante más de un siglo, detectives, historiadores y aficionados se han perdido en él, persiguiendo pistas falsas y deslumbrados por la niebla del mito. El problema es el sesgo humano. Buscamos al genio criminal, al aristócrata depravado, al cirujano brillante. Nuestra imaginación contamina los hechos. Por eso el primer paso fue eliminarla. Alimentamos nuestro sistema con cada dato crudo, cada pieza de evidencia tangible despojada de toda interpretación. Los informes forenses de cada víctima, los testimonios de más de 2000 entrevistas policiales, los artículos del Police Gazette, incluso los mapas del sistema de alcantarillado de la época. Le pedimos a la IA que no buscara un hombre, sino una anomalía, una señal en el ruido. Anacronía, muéstranos el primer patrón. Análisis iniciado. Procesando 1.2 terabytes de datos históricos. He generado un mapa de calor predictivo basado en la ubicación y la hora de los crímenes. El epicentro de la actividad se concentra en un radio de 1.6 kilómetros. Sin embargo, el análisis de las rutas de escape más eficientes revela algo crucial. El asesino evitaba las avenidas principales y utilizaba una red de patios traseros, pasadizos y callejones sin salida. Esto requiere un conocimiento geográfico a nivel de residente. La teoría del aristócrata o el médico visitante queda descartada con una probabilidad del 98%. No era un turista del horror. Era un local, un vecino. Alguien cuya cara era familiar pero anónima. Eso cambia todo el panorama. ¿Pero qué hay de su firma? ¿La terrible violencia era aleatoria o tenía un significado? El análisis de las mutilaciones revela una clara progresión, lo que denomino devolución psicológica. En el primer crimen, la violencia es rápida, casi vacilante. En los crímenes posteriores se vuelve más extrema, más prolongada. El sujeto se vuelve más audaz con cada asesinato, pasando de espacios relativamente privados a realizar los actos en lugares públicos y arriesgados. Esto indica una compulsión que se está saliendo de su propio control. Las heridas no son las de un experto en anatomía, sino las de alguien con conocimientos básicos, como un carnicero, un matarife o un barbero. La violencia no es quirúrgica, es simbólica, un acto de despersonalización y rabia extrema dirigida a las víctimas. Se estaba deshaciendo, perdiendo el control, pero volviéndose más peligroso con cada paso. Esto nos lleva a su voz. Las cartas que aterrorizaron a Londres crearon un ícono, un genio del mal que se burlaba de la policía. ¿Era él? El análisis lingüístico forense completado. La mayoría de las cartas son fraudes. Su objetivo era la notoriedad. Sin embargo, la carta desde el infierno es la anomalía. Su estructura es fundamentalmente diferente. La caligrafía es torpe y las frases son simples y directas. Contiene errores gramaticales específicos, como la ausencia de artículos definidos y el uso incorrecto de preposiciones, que son consistentes con la estructura sintáctica de hablantes nativos de polaco o ruso que han aprendido el inglés de forma rudimentaria. No hay ironía, solo amenaza.
es la única voz auténtica en todo el caso. Increíble. El elocuente monstruo que la historia nos vendió era una farsa. El verdadero asesino apenas sabía escribir. Era un inmigrante, aislado por el idioma y probablemente por su propia mente. Tenemos la zona, tenemos la psique, tenemos la voz. El cerco se está cerrando. Anacronía. Es el momento. Aplica todos estos filtros a la base de datos de sospechosos. Llévanos hasta él. Procesando. Filtro 1. Residencia dentro de la zona de casa. 12 sospechosos se reducen a 4. Están en el vecindario correcto. Filtro 2. Perfil psicológico compatible con una compulsión creciente, misoginia documentada y conocimientos básicos de cuchillas. De los 4, solo 2 cumplen estos criterios. Filtro 3. Origen de Europa del Este, consistente con el dialecto de la única carta auténtica. El campo se reduce de 2 a 1. Candidato final identificado. Correlación de probabilidad, 91.2%. ¿Quién es? Aaron Kosminski, barbero, inmigrante polaco, residente en Greenfield Street, a metros del lugar del segundo asesinato. Su historial médico, desenterrado de los archivos del asilo de Colney Hutch, habla de un hombre que se desvanecía en la locura. Sus hermanas testificaron que hablaba con fantasmas y se negaba a bañarse. Fue internado poco después del asesinato de Mary Jane Kelly, la última víctima canónica. En el momento en que Kosminski fue encerrado, Jack el Destripador desapareció de la historia. Y ahí está. No es un genio del mal. Es la tragedia de un hombre mentalmente enfermo. Un inmigrante invisible en una ciudad que no lo veía, consumido por un odio que no podía controlar. La simulación nos muestra su ruta a casa después de un crimen. Las manos ensangrentadas en los bolsillos, caminando entre la multitud, con la mirada perdida. La IA no nos ha dado al monstruo que queríamos, nos ha dado al hombre que fue. Y eso es mucho más real y mucho más aterrador. Si la IA puede encontrar a un hombre en la niebla del tiempo, ¿qué nos podría decir sobre un gigante de acero en la oscuridad del océano? ¿Pudo una cadena de decisiones humanas, cada una lógica en su momento, llevar a la muerte a 1500 almas? La próxima vez, en Anacronía, abriremos el archivo 002, el Titanic. Y la pregunta será, ¿cuál fue el momento exacto en que el destino quedó sellado? Si no te quieres perder ni una sola de estas simulaciones, suscríbete a Anacronía ahora mismo en tu plataforma de podcast favorita. Cada semana, abriremos un nuevo archivo y reescribiremos lo que creías saber sobre la historia. Hasta entonces, recuerden, la historia es un código que nunca pudimos descifrar. Hasta ahora.